Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con la segunda parte de este estudio de inspiración y canonización de las escrituras del Nuevo Testamento. Vamos a hablar de... Vamos a comenzar a seguir este estudio. Acá está mencionando a Clemente de Roma. Vamos a ver este personaje. Clemente de Roma. Tiene el título de Santo Mártir y Padre de la Iglesia, o sea que es un hereje católico. La Iglesia Católica lo considera como el cuarto papa, dice acá en Wikipedia, o sea que el sistema satánico este lo considera como el cuarto papa. En su obra, situándolos, Clemente Romano, Anacleto, Clemente, San Ireneo. Ireneo era otro hereje. Ireneo y Clemente nunca profesaron una verdadera conversión. Y siempre están ahí son herejes católicos, así que, bueno. Clemente de Roma, cuidado, qué nombre más feo. De Roma, no huele bien. Cuya primera carta a los Corintios suele datarse alrededor del año 96 después de Cristo, hizo un uso generoso de las escrituras apelando a su autoridad y empleó material del Nuevo Testamento junto con el del Antiguo Testamento. Clemente citó el Salmo 118 y Hebreos 12:8 uno junto al otro como la santa palabra. 56:3-4. Atribuye 1 Corintios al bendito apóstol Pablo y dice de él: con verdadera inspiración os escribió. Cita claramente Hebreos, 1 Corintios y Romanos, y posiblemente Mateo, Hechos, Tito, Santiago y 1 de Pedro. Aquí tenemos al obispo, pastor de Roma, antes del final del siglo I, escribiendo una carta oficial a la iglesia de Corintio en la que una selección de libros del Nuevo Testamento son reconocidos y declarados por la autoridad episcopal como escritura, incluyendo Hebreos. Esto dice Wilbur Pickering, la identidad del texto del Nuevo Testamento. Siempre hay que tener cuidado y discernimiento. Siempre. Aunque desconocemos de dónde saca Pickering la idea de que Clemente sea el obispo de Roma, ya que la perversión del oficio de obispo aún no se habría consolidado, o que hablaba con autoridad episcopal, porque la única autoridad que un pastor u obispo tiene es la Biblia misma. Lo cierto es que Clemente, otro hereje, escribiendo a finales del siglo I, poco después de la muerte de los apóstoles, reconoce los libros del Nuevo Testamento como escritura junto con el Antiguo. Policarpo, otro más, en su carta a la iglesia de Filipos alrededor del año 105 después de Cristo, teje una cadena casi continua de citas claras y alusiones a lo escrito del Nuevo Testamento. Hay quizás 50 citas claras tomadas de Mateo, Lucas, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 a Timoteo, 1 y 2 de Pedro, 1 de Juan y muchas alusiones, incluyendo a Marcos, Hebreos, Santiago y 2 y 3 de Juan. El único escritor del Nuevo Testamento que no está incluido es Judas. Su actitud hacia los escritos del Nuevo Testamento es clara en 12:1, en sus escrituras, ¿no? Estoy seguro de que están bien instruidos en las Sagradas Escrituras. Ahora, como se dice en estas escrituras, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bienaventurado el que recuerda esto. En ambos casos declara que Efesios es Sagrada Escritura. Una mayor comprensión de su actitud se encuentra en 3:1-2, o sea, en todos estos números sueltos acá son de lo que escribió este Policarpo. Hermanos, les escribo esto acerca de la justicia, no por iniciativa propia, sino porque ustedes me invitaron primero. Porque ni yo, ni nadie como yo puede rivalizar con la sabiduría del bendito y glorioso Pablo, quien viviendo entre ustedes enseñó con diligencia y constancia la palabra de verdad, cara a cara con sus contemporáneos, y cuando estaba ausente les escribió cartas. Mediante la lectura atenta de sus cartas podrán fortalecerse en la fe que les fue dada, que es la madre de todos nosotros. Esto de quien quizás fue el obispo más respetado de Asia Menor en su época. Fue martirizado el año 156 después de Cristo. Esto dice Pickering. Justino mártir, fallecido en 165 después de Cristo, testificó que las iglesias de su época se reunían los domingos y leían las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Apología 1:67. También dijo, pues los apóstoles, en las memorias que compusieron, llamadas evangelios, transmitieron así lo que se les había ordenado. Apología. Así como Abraham creyó en la voz de Dios, de la misma manera nosotros, habiendo creído en la voz de Dios pronunciada por los apóstoles de Cristo. Trifón 119.
Y además había con nosotros un hombre llamado Juan, uno de los apóstoles de Cristo, quien profetizó, mediante una revelación que le fue dada, que quienes creen en nuestro Cristo vivirán 1000 años en Jerusalén. Trifón 81. Interesante, ¿no? El reino milenar de Cristo. En el año 177 después de Cristo, Atenágoras cita Mateo 5:28 y lo llama escritura. Ni siquiera se nos permite disfrutar de una mirada lujuriosa, porque dice la escritura: quien mira a su mujer para codiciarla ya cometió adulterio en su corazón. Esto lo escribió en Súplica, una de sus obras, ¿no? Teófilo, ordenado pastor de la iglesia de Antioquía alrededor del año 170 después de Cristo, cita 1 Timoteo 2:1 y Romanos 13:7 como la palabra divina. Tratado Autólico 3. Al citar el Evangelio de Juan, afirma que Juan fue inspirado por el Espíritu. Afirma, las declaraciones de los profetas y de los evangelios resultan coherentes, porque todas fueron inspiradas por el único Espíritu de Dios. ¿Ok? Ireneo murió en el año 102 después de Cristo y se conserva una gran cantidad de sus obras. Su traducción al inglés abarca entre 600 y 700 páginas en la biblioteca antenicena. Ireneo afirmó que los apóstoles enseñaron que Dios es el autor de ambos testamentos, contra herejes 4:32:2, y evidentemente consideró los escritos del Nuevo Testamento como un segundo canon. Citó de todos los capítulos de Mateo 1, de Mateo, 1 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses y Filipenses, de todos los capítulos de Lucas, Juan, Romanos, 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo y Tito, excepto 1-2, de la mayoría de los capítulos de Marcos, incluidos los últimos 12 versículos, Hechos, 2 Corintios y Apocalipsis, y de todos los demás libros excepto Filemón y Tercera de Juan. Estos dos libros son tan breves que Ireneo no pudo haber tenido ocasión de referirse a ellos en sus obras existentes. Esto no significa necesariamente que los desconociera o los rechazara. Evidentemente, las dimensiones del canon del Nuevo Testamento reconocidas por Ireneo son muy similares a las que sostenemos hoy. Desde la época de Ireneo no cabe duda sobre la actitud de la Iglesia hacia los escritos del Nuevo Testamento. Son escritura. Incluso algunos críticos textuales modernos naturalistas han concluido que el Nuevo Testamento en su canon actual de 27 libros existía en griego a más tardar a mediados del siglo II, lo que equivale a tan solo unos 60 años después de los apóstoles. Véase David Trowbridge, The First Edition of the New Testament, Oxford, New York, Oxford University Press, 2000. Desde el siglo II tenemos evidencias de que era costumbre que cada iglesia tuviera su propia copia de los escritos de los apóstoles para leerlos y predicarlos. Y el día llamado domingo se reúnen en un lugar los habitantes de las ciudades o del campo y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas mientras el tiempo lo permite. Al terminar el lector, el presidente en un discurso nos invita a imitar estas nobles acciones. Justino Martín, Apología. Wilbur Pickering observa, tanto Justino Martín como Ireneo afirmaron que la iglesia se extendió por toda la tierra en su época. Recordemos que Ireneo en 1967 se convirtió en obispo de Lyon, en la Galia, antigua Francia, y no fue el primer obispo en esa zona. Al combinar esta información con la afirmación de Justino de que las memorias de los apóstoles se leían cada domingo en las asambleas, queda claro que para el año 200 después de Cristo debía haber miles de copias de los escritos del Nuevo Testamento en uso. Cada asamblea necesitaba una copia para leer y debía haber copias privadas entre quienes podían permitírselas. Esto dice la identidad del texto del Nuevo Testamento. Seguramente muchos creyentes se sentirían motivados a hacer sus propias copias de las Escrituras, y sin duda este habría sido el caso de los predicadores. No he visto este importante punto enfatizado en otras historias de la Biblia, pero es razonable. No creo que se tratara de tener que comprar una copia a un escriba profesional. Aunque requiere mucho tiempo, no es tan difícil hacer una copia del Nuevo Testamento. En los primeros años de mi vida cristiana, antes de Cristo o antes de las computadoras, dice, si no me equivoco, Pickering, me convertí en 1973, a los 23 años, copié abundantes porciones de las Escrituras en mi afán por memorizar y en el proceso de mis estudios. Si hubiera vivido una época anterior, cuando las Escrituras no estaban disponibles en formato impreso, sin duda habría hecho mi propia copia desde Génesis hasta Apocalipsis, sin importar cuánto tiempo me hubiera llevado, y también habría copiado porciones para regalar a otros hermanos e incluso a los no creyentes. Sí, tiene sentido, ¿no? Para evangelizar también. Durante los primeros meses después de mi salvación, me costó mucho hacer copias de mi testimonio, escribiendo a la máquina repetidamente y usando papel carbón para multiplicar mis esfuerzos, porque era demasiado pobre para permitirme imprimirlo. Las repartía en mi labor evangelística. Estoy seguro de que multitudes de los primeros creyentes compartían este celo por hacer copias tanto de la palabra de Dios como de folletos evangelísticos.
Esto es solo natural, porque el creyente nace de la palabra. Veamos Santiago 1.18. Santiago 1.18 dice: Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Y 1 de Pedro 1.23 que dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive por la palabra. Mateo 4.4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Conoce la verdad por la palabra. Juan 8.31-32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es un hacedor de la palabra, Santiago 1.22. Crece por la palabra, 1 de Pedro 2.2. Opera por la fe que viene de la palabra, Romanos 10.17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es limpiado por la palabra, Efesios 5.26. Y se defiende con la palabra, Efesios 6.17. Que ya que estamos lo voy a buscar y lo vamos a citar. Opa, casi leo otro capítulo, nada que ver. Otro libro, perdón, nada que ver. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Alrededor del año 208, Tertuliano señaló las iglesias fundadas por los apóstoles e indicó que los escritos auténticos aún existían y constituían el estándar absoluto con el que se medía la verdad en las iglesias creyentes. Instó a los herejes a correr a las iglesias apostólicas, donde los tronos de los apóstoles aún son preeminentes, donde se leen sus escritos auténticos pronunciando la voz y representando el rostro de cada uno de ellos. Acá ya están muy cerca de ustedes, donde se encuentra Corinto. Como no están lejos de Macedonia, tienen Filipos y allí también tienen a los tesalonicenses. Como pueden cruzar a Asia, tienen Éfeso. Como además están cerca de Italia, tienen Roma, de donde llega incluso a nuestras manos la autoridad misma de los apóstoles. Tertuliano, prescripción contra los herejes, citado de Pickering. Pickering observa: algunos han pensado que Tertuliano afirmaba que los autógrafos de Pablo aún se leían en su época, pero como mínimo debía querer decir que utilizaban copias fieles. ¿Cabía esperar algo más? Por ejemplo, cuando los cristianos de Éfeso vieron que el autógrafo de la carta de Pablo estaba deteriorado, ¿no habrían realizado cuidadosamente una copia idéntica para su uso continuo? ¿Dejarían que el autógrafo se perdiera sin hacer dicha copia? Debió haber un flujo constante de personas que acudían para hacer copias de su carta o para verificar la lectura correcta. Creo que estamos obligados a concluir que en el año 200 la iglesia de Éfeso aún podía atestiguar la redacción original de su carta. Y lo mismo para las demás, ¿no? Porque recordemos que Pablo hacía circular y quería que circulen todas las cartas en todas las iglesias, ¿no? En el año 367 después de Cristo, Atanasio, quien se opuso con valentía a la herejía ariana que negaba la deidad de Jesucristo, aunque tenía sus propias herejías, como varios, hay muchos que tenían muchas herejías, varias herejías, publicó una lista de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que, según él, eran transmitidos y considerados divinos. Esta lista contenía los 27 libros que componen nuestro Nuevo Testamento hoy. Todas las confesiones de fe de la Reforma, ahí está, afirmaron que los 66 libros de la Biblia son escritura divina. Ejemplo de ellos son la Confesión Reformada de 1534, la Confesión Helvética de 1536, la Confesión Belga de 1561, helvética quiere decir de Suiza, la Confesión de Westminster de 1643 y la Confesión de Fe Bautista de Filadelfia de 1742, por mencionar algunas. La Confesión de Westminster afirma que los 66 libros de la Biblia fueron inmediatamente inspirados por Dios y por su singular cuidado y providencia se mantuvieron puros a lo largo de los siglos. Por lo tanto son auténticos, de modo que en todas las controversias religiosas la Iglesia debe apelar finalmente a ellos. La base es la Biblia. ¿Cuál es la importancia de estos hechos históricos? Estos hechos demuestran que el mismo Espíritu que inspiró la Escritura iluminó a los creyentes para reconocerla y recibirla. Juan 16:13. Vamos a Juan 16:13. Que dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Primera Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Dice:
Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Por lo tanto, el proceso de canonización no fue aleatorio, como suele describirse en los libros contemporáneos sobre la historia de la Biblia. ¿Entienden? Estos mentirosos dicen que no, fue aleatorio, no sabían lo que estaban escribiendo los apóstoles y ponen en duda un montón de cosas y siempre quieren hacer dudar al creyente de la palabra de Dios, tal como hace Satanás desde Génesis 3. Lean Génesis 3. ¿Quién es el que hace dudar a Eva de la palabra de Dios? Satanás. Y sus sirvientes hacen lo mismo. Entonces, el proceso de canonización no fue aleatorio, como suele describirse en los libros contemporáneos sobre la historia de la Biblia. Dios no dejó este asunto crucial al azar. Él guió con precisión para que las iglesias recibieran los escritos inspirados y rechazaran los espurios. El verdadero texto de la Escritura no se perdió entre los creyentes de la Biblia en los primeros siglos. Los escritos apostólicos auténticos aún estaban disponibles a principios del siglo III y no era necesario practicar la crítica textual en los primeros siglos de las iglesias. Los primeros creyentes eran letrados. El mundo en el que nació el cristianismo era, si no literario, al menos letrado en un grado notable. En el cercano oriente, en el primer siglo de nuestra era, la escritura era un acompañamiento esencial de la vida en casi todos los niveles, en una medida sin precedentes en la memoria reciente. Cambridge History of the Bible, volumen 1, página 48. Y claro, porque no había tele, no había tantas distracciones, entonces las personas eran mucho más familiares con lectura y escritura. Seguimos. Podemos esperar que la mayoría de los manuscritos y versiones existentes representen con toda probabilidad el texto puro de las Escrituras, ya que las copias auténticas se multiplicaron enormemente en todas las iglesias creyentes de la Biblia gracias al celo de los santos fieles. Manuscritos y versiones corruptos se usaron durante un tiempo en ciertas localidades, como Egipto, pero no triunfaron gracias a la actividad providencial del Espíritu Santo y la vigilancia de los creyentes, de los verdaderos creyentes. Porque acá menciona Egipto, ¿por qué? Porque desde Alejandría salieron un montón de herejes y empezaron a meter doctrinas gnósticas, doctrinas espiritistas, doctrinas ocultistas y mezclar el evangelio con un montón de herejías, ¿no? Y mezclar la Biblia con un montón de herejías y cosas, filosofías que nada que ver. Seguimos. Podemos esperar encontrar el texto más puro de las escrituras del Nuevo Testamento no en Egipto, sino en Asia Menor y Europa. Creo que podemos concluir razonablemente que, en general, la calidad de las copias sería mayor en la zona que rodea al autógrafo y se deterioraría gradualmente a medida que aumentaba la distancia. Considerando Asia Menor y Grecia en conjunto, la zona del Egeo albergaba los autógrafos de al menos 18, 2/3 del total, y posiblemente hasta 24 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Roma conservaba al menos 2 y posiblemente hasta 7. Palestina, Israel, ¿viste? ¿Vieron que hay que tener discernimiento? Porque viene cualquier uno y le encaja Palestina a Israel. Pudo haber albergado hasta 3, pero en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén, habrían sido enviados para su custodia, muy posiblemente a Antioquía, donde los cristianos fueron llamados cristianos por primera vez. Alejandría, Egipto, no albergaba ninguno. Ahí está. La región del Egeo claramente tuvo el mejor comienzo y Alejandría el peor. Las nuevas versiones, los manuscritos de las nuevas versiones vienen de Alejandría. Así que con eso te digo todo. El texto en Egipto solo podía ser de segunda mano, en el mejor de los casos. A primera vista podemos asumir razonablemente que, por eso, voy a retroceder acá un poco. Solo podía ser de segunda mano en el mejor de los casos. O sea, lo mejor que pudo salir de Egipto a Alejandría fueron textos corruptos. Acá dice, solo podía ser de segunda mano en el mejor de los casos. Así que, ¿por qué? Porque había un montón de herejes y gnósticos y ocultistas que trataban de pervertir el evangelio y cambiar la palabra de Dios, retorcer las escrituras. Ahora sí continuamos. A primera vista podemos asumir razonablemente que en el periodo más temprano de la transmisión del Nuevo Testamento, las copias más confiables circularían en la región donde se conservaban los autógrafos. Esto dice Wilbur Pickering, La identidad del Nuevo Testamento, capítulo 5. Punto 4. El Nuevo Testamento fue cuidadosamente preservado y transmitido a las siguientes generaciones. Primera Timoteo 6. Primera Timoteo 6 dice:
Versículos 13 y 14 dice: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Mateo 28, 19-20. Mateo 28. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tal cual. Tal cual. ¿Se extendió el Evangelio hasta muchos lugares en el mundo? Absolutamente sí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios fue preservada. Y porque los cristianos son cristianos desde Hechos 11:26, pero aparecieron mucho antes que el catolicismo y los cristianos. ¿Por qué? Porque el catolicismo no es cristianismo. Segunda Timoteo 2:2. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, la gente que aprendía las escrituras, los creyentes que aprendían las escrituras, las cartas, lo que dijo el Señor Jesús y el resto de las escrituras, lo iban enseñando a otras personas y los conocimientos se iban transmitiendo y la palabra de Dios iba corriendo. Así de simple. A los creyentes de las primeras iglesias se les enseñó a guardar la escritura sin mancha. 1 Timoteo 6:13, ¿no? Y a transmitir exactamente lo mismo que les habían enseñado a los apóstoles a hombres fieles que podían enseñar a otros. 2 Timoteo 2:2. Sí, medio que recién expliqué eso. Se les enseñó a transmitir cuidadosamente la fe a las generaciones posteriores de disciplinas e iglesias. Cristo ordenó esto en Mateo 28, 19-20, instruyendo a las iglesias a enseñar a los discípulos, no a hacer discípulos como está en varias versiones, sino a enseñar. Enseñar la Biblia, enseñar la palabra. A guardar todo lo que os he mandado. Esto requería que los creyentes poseyeran todas las cosas por escrito, como sucedió en los evangelios, los hechos y las epístolas. No hay nada de azaroso ni descuidado en este proceso. Los únicos que serían descuidados o descuidados en este aspecto serían los falsos maestros y los cristianos de nombre, o sea, los falsos cristianos. Es eso, la Biblia se prueba a sí misma, fue preservada, hoy tenemos la verdadera palabra de Dios, que es el texto recibido, texto masorético hebreo para el Antiguo Testamento, y el Textus Receptus para el Nuevo Testamento en griego koiné, no el griego de hoy. Y ese es los manuscritos válidos. Eso es el conjunto de manuscritos válidos para tener una Biblia pura y verdaderamente una palabra de Dios preservada que venga de Antioquía, donde los cristianos fueron llamados primeramente cristianos. Primeramente, valga la redundancia, de Antioquía a Siria tienen que venir los manuscritos válidos, no de Alejandría, Egipto. Y hay dos corrientes de Biblia: las corruptas usan los falsos cristianos, los herejes, estos mercenarios de los seminarios, etcétera, y de falsas iglesias. Las nuevas versiones vienen de Alejandría. Y las versiones correctas, como la Diodati, la antigua Diodati en italiano, la Olivetan en francés, y había otra también, si no me equivoco, también en francés, la de Lutero en alemán, Heilige Schrift se le dice, ¿qué más? La Almeida Corrigida Fiel en portugués, la King James en inglés, la Biblia King James, la Reina Valera Gómez en español, y la ¿cómo se llama? Y la Valera 1602 purificada también en el idioma español. Entonces ahí tenemos la prueba. La Biblia misma se prueba a sí mismo. Con la misma Biblia podemos probar que hoy tenemos una Biblia preservada. Y quien realmente no hizo ningún esfuerzo en preservarla, sino en destruirla a la Biblia, fue el catolicismo. Así que no te vengan con que no, que nosotros leímos la Biblia. No, ustedes católicos no dieron la Biblia a nadie. Se la quitaron, torturaron, violaron, masacraron, en nombre de Dios, en nombre de Cristo,
Utilizaron a dictadores para hacerle guerra a la Reforma Protestante y a los verdaderos cristianos. Cosas horrendas hicieron. No tienen derecho a hablar de la Biblia. Lávense la boca antes de pronunciar el nombre de Dios, antes de pronunciar palabra de Dios, antes de pronunciar el nombre de Jesucristo. Lávense bien la boca con detergente, lavandina, jabón y vinagre. Porque no tienen derecho a hablar de la Biblia. Ustedes no conocen a Dios. Los que conocen a Dios son los hijos de Dios, nacidos de vuelta por gracia, mediante la fe en el Señor Jesucristo, en su Evangelio, expresado en 1 Corintios 15, del 1 al 4. En la verdadera palabra de Dios, cualquier Biblia que venga del Textus Receptus. Así que, bueno, espero que este estudio haya sido de edificación, de bendición también. Sigamos buscando la verdad, sigamos apoyándonos en la verdad, que es la palabra de Dios. Y pido oración por mí, por el canal, que pueda también llegar a más personas, que más personas puedan despertar, que puedan realmente salirse de falsos sistemas, de falsas iglesias, de falsas doctrinas, ¿no? que podamos vivir y caminar en la sana doctrina. Así que bueno, si ya hasta acá, te agradezco, te mando muchas bendiciones, un abrazo grande y bueno, nos vemos la próxima.